Tenemos dos cargas Q1 y Q2 que tienen distinto signo, pero el mismo valor absoluto. Q1 está situada en el punto de coordenadas 0,2 y Q2 está en el 2,0. Tenemos que calcular el trabajo para desplazar una carga Q mayúscula, en primer lugar, desde el punto O, desde el origen, hasta el punto P de coordenadas 1, 2. El trabajo para desplazar una carga desde un punto inicial hasta otro final se calcula como la menos variación de la energía potencial, es decir, la energía potencial en el punto inicial menos la energía potencial en el punto final. Si la energía potencial inicial, en nuestro caso es el punto O, es mayor que la energía potencial final, en este ejercicio, en el punto P, esto implica que esta resta será positiva y por lo tanto el trabajo será positivo también. Las cargas eléctricas se mueven espontáneamente hacia puntos donde decrece la energía potencial, de forma análoga como lo hacen las masas en los campos gravitatorios. Por ejemplo, una bola que está en una colina se moverá espontáneamente hacia abajo, disminuyendo su energía potencial. Este movimiento espontáneo es generado por la fuerza del campo, en este caso la fuerza del campo eléctrico, y se dice que es la que realiza el trabajo. Por ejemplo, esto lo podemos ver cuando tenemos dos cargas positivas. La energía potencial eléctrica viene dada por esta expresión, siendo R la distancia que hay entre las cargas. Entonces, sabemos que las cargas del mismo signo se repelen, por lo tanto, esta carga se va a mover hacia la derecha. Y este movimiento va a ser espontáneo y va a ser generado por la fuerza eléctrica. Como aumenta la distancia, aumenta el denominador y por lo tanto disminuye la energía potencial. Esta carga Q minúscula se ha movido espontáneamente hacia la derecha, disminuyendo su energía potencial. Si el trabajo fuese negativo, eso querría decir que la energía potencial inicial es menor que la final, por eso nos da negativo. Si eso ocurre, el movimiento de la carga no va a ser espontáneo. Como sucede, por ejemplo, con una pelota. Si en esta posición tiene una energía potencial, aquí arriba tendrá una energía potencial mayor. La pelota nunca se va a mover desde aquí hasta aquí espontáneamente. Como en este caso, cuando tenemos dos cargas del mismo signo, si esta carga se acerca hacia la otra, disminuye la distancia y por lo tanto aumenta la energía potencial. Este movimiento de acercamiento no va a ocurrir espontáneamente, porque las cargas del mismo signo se repelen. Para provocar este desplazamiento y que por lo tanto aumente su energía potencial, tendríamos que aplicar una fuerza externa en contra de la fuerza eléctrica, que lo que hace es repelerlas. En definitiva, el movimiento de la carga no es espontáneo y hay que aplicar una fuerza externa en contra de la fuerza eléctrica para provocar ese movimiento. Entonces se dice que es la fuerza externa o una fuerza externa realiza el trabajo. Una forma habitual de resolver estos problemas es sustituir la energía potencial por la carga por el potencial eléctrico. Esta carga Q es la carga que se mueve, que se va a desplazar, y V es el potencial eléctrico. Este será en el punto inicial, en nuestro caso es el origen, y Vp es el potencial en el punto final, en este primer apartado, este que se encuentra aquí. Sacando Q factor común, nos queda en el paréntesis el potencial inicial menos el potencial final. Cuando hay varias cargas, el potencial en un punto se calcula aplicando el principio de superposición. En nuestro caso, el potencial en el punto O será igual al potencial creado por la carga 1 en el punto O más el potencial eléctrico creado por la carga 2 en el punto O. Sustituyendo la fórmula correspondiente, R1 es la distancia de la carga 1 a este primer punto, al origen, y R2 es la distancia de Q2 a ese mismo punto. Sustituyendo los valores, aquí hay que tener cuidado porque sí que se pone el signo de la carga. Q2 es negativa y las distancias son de Q1 a O son 2 metros y de Q2 a O también son 2 metros. Las dos fracciones son iguales, esto es igual a 0 voltios, porque aquí tenemos que restar. Para calcular el potencial en P actuamos de forma análoga. Entonces, K por Q1 y la distancia de Q1 a P es 1 metro. Para la segunda carga, ponemos aquí su valor y la distancia que hay entre Q2 y P la vamos a tener que calcular aplicando el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este otro al cuadrado. Total, raíz cuadrada de 5. Operando 9.950,2 voltios aproximadamente. Operando, poniendo aquí el valor de la carga Q que se desplaza, que es esta de aquí, que es negativa, se obtienen 0,03 julios. Es decir, el trabajo es positivo,
Estaríamos en este caso. El movimiento de la carga es espontáneo y la fuerza eléctrica realiza el trabajo. Si nos fijamos en la carga que se va a desplazar desde O hasta P, vemos que el punto P está más cerca de Q1 que de Q2. Y Q1 es positiva y la carga que se desplaza es negativa. Por lo tanto, es lógico que ese desplazamiento sea espontáneo acercándose hacia la carga de distinto signo, que es Q1, y alejándose de la carga negativa Q2 porque tiene el mismo signo. Y entonces hay una repulsión entre ellas. Vamos a calcular el trabajo para desplazar la misma carga desde P hasta O. Es decir, intercambiamos el punto final y el punto inicial. Para calcular ese trabajo, ahora el punto inicial es P y el potencial en P es 9.950,2 aproximadamente. Y el potencial final es 0, que es el del punto O. Si hacemos el cálculo, bueno, los números son los mismos, pero el signo va a salir contrario, sale negativo. Estaríamos en este otro caso. El movimiento no va a ser espontáneo y hay que aplicar una fuerza externa en contra del campo para que se produzca. Podemos interpretarlo, fijaos como el punto P está a una distancia de raíz cuadrada de 5 de la carga 2. Cuando llegue al punto O, resulta que la distancia que hay entre la carga y Q2 es menor que la que había inicialmente. Esto no se puede producir espontáneamente, porque Q2 es negativa y la carga Q mayúscula también es negativa. Entonces existe una repulsión eléctrica. No puede ser que espontáneamente esta carga negativa se acerque a la otra. Por eso nos sale el trabajo negativo, porque para que esto ocurra hay que aplicar una fuerza externa. En el apartado B vamos a calcular el trabajo para desplazar la misma carga desde O hasta otro punto A de coordenadas 2, 2. En la fórmula del trabajo la carga sigue siendo la misma y ahora el punto inicial es O y el punto final es A. El potencial eléctrico en el punto O ya lo hemos calculado en el apartado anterior, nos queda calcular el potencial eléctrico en el punto A. Aplicando el principio de superposición, el potencial en ese punto será el potencial creado por la carga 1 más el potencial en ese punto creado por la carga 2. Sustituimos K, la carga 1, y la distancia de la carga 1 al punto A es de 2 metros. Para la carga 2, K, Q2, que es negativa, y la distancia de la carga 2 al punto A es 2 metros también. Estas dos fracciones son iguales, así que esta suma, porque aquí hay un menos, va a ser una resta, es igual a 0. Sustituimos este valor aquí. 0 menos 0, pues es 0 por la carga, 0 julios. Este caso es el tercero que nos faltaba, que el trabajo sea igual a 0. ¿Cómo se interpreta esto? Pues el potencial del primer punto y el potencial del segundo son iguales, es decir, se encuentran sobre la misma superficie equipotencial. El trabajo para desplazar una carga entre dos puntos de una superficie equipotencial es 0. Siempre que obtengamos que el trabajo es 0 es porque estamos en este caso. No es necesario que tenga que ser 0 en el punto inicial y 0 en el punto final. Esto va a ocurrir si el potencial inicial y el final son iguales, aunque sean distintos de 0. Este ejercicio que hemos visto, esta disposición de las cargas eléctricas se llama dipolo eléctrico. Son dos cargas que tienen distinto signo, tienen el mismo valor absoluto y se encuentran a una cierta distancia. Este segmento, que pasa por el punto medio y es perpendicular, se llama mediatriz. Cualquier punto que elijamos sobre la mediatriz se encuentra a la misma distancia de las dos cargas eléctricas, cualquiera a lo largo de toda la recta. Entonces, como la distancia es la misma y la carga es igual pero de distinto signo, al sumar los potenciales nos da 0. Para cualquier punto de esta mediatriz, el potencial total es 0. Esta línea es una línea equipotencial. La llamo línea porque está en dos dimensiones. Si considerásemos 3 dimensiones, hablaríamos de superficie. Es una línea equipotencial porque todos los puntos de ella tienen potencial 0 voltios. Hay otras líneas que pueden tener otros valores del potencial. Entonces, si la carga que se desplaza empieza en uno de estos puntos y termina en otro punto de la mediatriz, la diferencia de potencial que aparece en el paréntesis va a ser 0. Una consideración final importante es que el trabajo que realiza la fuerza eléctrica para desplazar una carga entre dos puntos es independiente de la trayectoria. Esa es la propia definición de campo conservativo. Es decir, cuando calculamos el trabajo
Para desplazar la carga entre dos puntos, ese desplazamiento no tiene por qué ser rectilíneo. Podría ser cualquier otra trayectoria. Nos daría igual que si empieza y termina en el mismo punto, el trabajo va a tener exactamente el mismo valor, independientemente de la trayectoria.